Bueno, en primer lugar quería agradecer al comité organizador y al comité científico la invitación y bueno, también sobre todo al público. Es un público para mí muy especial. La verdad que he encontrado gente que hacía 20 años que no veía, 10 años que no veía, y compartir un foro donde tengo compañeros internacionales de profesión, nacionales de profesión y sobre todo amigos, ¿no? Pues para mí me pone más nervioso que otro tipo de presentación. Entonces intentaré pues ser conciso y breve en lo que quiero transmitir. Mi propuesta en la presentación es transmitir dos reflexiones conceptuales muy al hilo de la ponencia de Julio, que me ha encantado, y estaría encantado también de donar mis 30 minutos para seguir escuchándolo. Estas reflexiones conceptuales pues tal vez vienen justamente de no estar completamente contento con gran parte de lo que hemos producido, ¿no? Y me gustaría sobre todo compartirlo en un foro donde hay muchas personas que a lo mejor pues, me pueden ayudar a resolver o a implementar ese concepto. Luego quería, pues sobre todo al hilo de la comunicación, pues buscar un punto de fusión, una convergencia, como dice el título, entre la clinimetría como un enfoque global, ¿no?, que me gustaría presentaros, junto con aspectos de tecnología, no solo de dispositivos, sino sobre todo tecnología en cuanto a los contenidos, en cuanto al pensamiento, ¿no? Para eso haré 4 apartados con algunas de las aportaciones que creo que han sido referentes, aquello que ha hecho cambiar la forma de hacer las cosas, por lo menos para nuestro entorno más científico en fisioterapia tal vez. Y por último, pues dar un mensaje para casa, de forma que a ver si soy capaz de resumir estas 7 cosas. 2 reflexiones conceptuales, 4 apartados diferenciados para llegar a un mensaje para casa. Bien, la primera reflexión conceptual tiene mucho que ver con la necesidad de ajustar la proporción entre los instrumentos de medida y el efecto clínico de nuestras intervenciones. Como ejemplo me gusta hablar, pues bueno, que no necesitamos un cronómetro muy preciso y súper eficaz para medir una carrera de tortugas, ¿vale? Sin embargo, sí es muy importante ajustar pues, la magnitud de lo que medimos, ¿vale? Por ejemplo, si la carrera fuera de atleta, necesitaremos un cronómetro muy preciso y una foto finish, pero necesitamos verdaderamente ajustar la magnitud de lo que medimos. Pero no solo la magnitud, sino también la naturaleza de lo que se mide. Y en la naturaleza, pues en este caso, hablamos de la velocidad lineal, el desplazamiento en un espacio que podemos conocer y vamos a determinar una velocidad, ¿no? Creo que esta idea de intentar, de alguna forma, buscar esa proporción entre los instrumentos de medida y el tamaño del efecto de nuestras intervenciones es lo que nos ha hecho en fisioterapia durante muchos años, en mi opinión, pues llenar la literatura científica de artículos para dar una respuesta a una necesidad de evidencia, a una necesidad de protocolos. Sin embargo, hemos heredado muchísimos de los instrumentos de medida de otras profesiones y estábamos evaluando nuestras intervenciones con instrumentos totalmente dispares, ¿vale?, y que no son de la misma naturaleza ni del mismo constructo sobre el que nosotros cambiamos nuestros pacientes, ¿no? Por tanto, me gustaría resaltar tal vez pues, el término capacidad. Es decir, verdaderamente nosotros tenemos de no olvidar pues, que evaluamos en la clínica, que es la idea de esta presentación, evaluamos en la clínica capacidades. Esas capacidades son de los humanos, no de las patologías, ¿vale? El segundo término, la respuesta, es decir, la evaluación clínica solo tiene sentido si hay una reevaluación después de un tratamiento y por eso se tiene que ajustar el tratamiento al tipo de evaluación clínica y la evaluación clínica al tipo de tratamiento. Debe haber esa consistencia entre los instrumentos de medida y entre la intervención de fisioterapia y sobre todo centrado en el cambio. Entonces, en el cambio sobre todo yo invitaría también a una reflexión profunda sobre verdaderamente con nuestras actuaciones, ¿qué estamos cambiando? ¿Estamos cambiando la percepción
del entorno, estamos cambiando el movimiento, la calidad del movimiento, el desplazamiento de un tejido. Verdaderamente sabemos que nuestro paciente se va mejor y que a lo mejor en un cuestionario es capaz de puntuar un 10, un 20% de mejora relevante clínicamente, pero ¿sabemos dónde estamos haciendo el cambio? ¿Estamos disparando, matando mosca a cañonazo, como se dice vulgarmente? ¿Vale? Verdaderamente me gustaría que en cualquier intervención de fisioterapia recordaran esta diapositiva para recapacitar en cualquier método de los que acabamos de aprender, de los que acabamos de implantar, recapacitar sobre qué capacidad le estoy trabajando a esa persona. Y sobre todo, cómo he determinado el margen de esa capacidad, el umbral de esa capacidad y la dosis para modificar esa capacidad. La dosis adecuada para esa respuesta. ¿Vale? Justamente que la respuesta se ajuste no solo en la magnitud y la naturaleza, por supuesto, como comentaba antes, sino también en el estímulo adecuado para que dé la respuesta adecuada. ¿Vale? Y en fisioterapia creo que tenemos todavía muchas barreras en qué es lo que estamos cambiando. He traído algunos ejemplos, sin querer hacer una presentación demasiado académica, algunos ejemplos de algunas aportaciones que a mí me ha hecho cambiar mucho hace un mes la forma en la que interpretaba algunos de los hallazgos, pues que eran como muy consolidados en fisioterapia. Bien, el segundo concepto que me gustaría resaltar o hacer una reflexión conceptual está más relacionado con el método científico. Yo soy un apasionado del procesamiento de imágenes, el procesamiento de señales, me gusta intentar describir matemáticamente las cosas, pero si tuviera que quedarme con una única ecuación, tal vez sería esta, ¿vale? Donde ni siquiera la ciencia nos va a otorgar una verdad absoluta. Verdaderamente, por lo menos, el método científico nos va a permitir estimar un error, ¿vale? Y conocer una verdad relativa, ¿vale? Probablemente cuanto más nos aproximamos a las preguntas que tenemos, lo único que sabremos es definir con más detalle el error, ¿no? Y mi propuesta es pues, intentar estratificar nuestras herramientas de medida y nuestros tratamientos en función del tamaño del error, ¿no? Y no si hay publicaciones de validación, si hay publicaciones en artículos de impacto, si están en un partido concreto o si el método vende más o menos aparatos o llena más los cursos de formación continuada en fisioterapia. De forma que tal vez estas dos reflexiones, estratificar los instrumentos de medida y los tratamientos de fisioterapia por el error conocido, sobre todo el error no de la fiabilidad, sino el instrumento de medida, la validez discriminante, lo que verdaderamente nos va a determinar si está o no está lo que queríamos cambiar, o el nivel de severidad para demostrar que verdaderamente hay un cambio en aquellos que pretendíamos cambiar. Y por otro lado, pues no olvidar esa respuesta o esa capacidad de respuesta al cambio. Estas dos reflexiones conceptuales, la verdad que ha sido algo que he querido meter en el último momento, por si tenemos tiempo para el debate, sabiendo que hay probablemente muchas personas ahí que deberían de estar aquí, ¿vale? Y que creo que es un buen momento en fisioterapia donde se juntan académicos, científicos, profesionales con un recorrido que tienen mucho que aportar, aunque no sea tan tangible, y podemos sacar esa información como haciendo paneles de expertos. Creo que no deja de ser este evento, para mí, un gran panel de expertos para desarrollar investigación cualitativa, ¿no? Bien. Para intentar llegar a esa conclusión o ese mensaje para casa, ¿no?, donde converge la clinimetría y la ingeniería biomédica, he intentado diferenciar 4 apartados sencillos. El enfoque clinimétrico, las medidas de resultado informadas por el paciente, las medidas de resultado objetivables y, sobre todo, la relevancia del movimiento humano como principal biomarcador en estudios terapéuticos y preventivos. Porque creo que tenemos mucho más que ofrecer fuera del ámbito de la fisioterapia, ¿no?, y que tal vez el hecho de que nos estén llamando ahora para estudios epidemiológicos y de grandes estudios clínicos como grandes detectores o sensores del movimiento, tal como planteaban en la ponencia anterior, es uno de nuestros principales valores. Bien, el enfoque clinimétrico, antes de hacer una pequeña adaptación de lo que en otras especialidades ya se conoce, publicado hace muchos años, creo que recoge mucho de las cosas que ayer vimos aquí, ¿vale? Antes de presentar un poco la adaptación del enfoque clinimétrico, quería pues exponeros mi percepción en el proceso clínico de fisioterapia, donde primeramente pues, nos centramos mucho en el tratamiento y hablo sobre todo de mi experiencia personal como fisioterapeuta clínico, como profesional.
probablemente indivisible de la parte académica o crítica, pero tal vez al principio nos centramos mucho en el tratamiento. Y desde los años 80, pues con todo el movimiento de medicina basada en la evidencia de Sackett, lo supimos adaptar en los 90 a fisioterapia basada en la evidencia, pero tal vez nos centramos demasiado en intentar desarrollar ensayos clínicos, desarrollar evidencia clínica con ensayos aleatorios, con instrumentos inadecuados, protocolos imprecisos, pero que por lo menos tuvieran los artículos que traslucieran en las guías de práctica clínica. Tal vez luego, por un efecto péndulo de justo lo contrario, nos pasamos a la medicina basada en el humanismo, centrada en el paciente, justamente por compensar ese error que de alguna forma vimos en los ensayos clínicos. Sin embargo, tal vez hemos buscado en ese movimiento pendular un punto intermedio en intentar ser más críticos, adaptar un poco la filosofía de la ciencia, el pensamiento crítico dentro de la interacción entre el paciente y el fisio en el momento de la valoración, de la revaloración y de la toma de decisiones para el tratamiento. Y creo que esto es algo que, bueno, fue una de las conclusiones del debate del viernes, que la universidad estamos intentando adaptar en la medida de lo que podemos. Pero a mí me gustaría proponer un cuarto paso, ¿vale?, que incluye el razonamiento clínico, que incluye la evidencia científica, como no, que incluye las inferencias de la medicina básica y sobre todo de la epidemiología, y que también está centrada en el paciente, ¿no?, y que ponga la relación entre el paciente y el fisio en el centro de la ecuación. No el entrenamiento y razonamiento clínico del fisio, ni el centrarnos en los resultados del paciente exclusivamente. Y creo que para eso, pues, traía esta figura de los componentes de relación fisio-paciente, donde los factores intrínsecos del paciente previos a la interacción tienen un peso muy importante, las características psicológicas, morfológicas del paciente, las habilidades del fisio del último curso que aprendió o de sus dificultades, las creencias y las expectativas previas a ese contacto también tienen un peso en la ecuación del resultado del tratamiento brutal, que ya sabemos que incluso tiene mayor grado de contribución en los análisis de regresión múltiple que muchos tipos de intervenciones en fisioterapia. Los factores extrínsecos del escenario, sobre todo el soporte social, soporte familiar, el ambiente donde se desarrolla, la contraprestación económica, hay muchos aspectos que en estudio epidemiológico ya están dentro de esta ecuación y que nosotros en la clínica lo vivimos a diario. Por supuesto, las reacciones individuales durante la interacción, es decir, aquellos test, aquella interacción, tratamiento que tenemos en el momento, la toma de decisiones del clínico, ¿vale? En este paso se desarrolla todo el razonamiento clínico y también da lugar a la preferencia del paciente. Y por último, pues un poco esa consecuencia que tiene el tratamiento o esa consecuencia que tiene el tipo de enfoque genera unos nuevos factores intrínsecos tanto en el paciente como el terapeuta. Este ciclo de los distintos componentes identificados por Feinstein, que fue el padre del enfoque clinimétrico, es perfectamente adaptado a fisioterapia, y como los fisioterapeutas somos verdaderos sensores y todo esto lo captamos en la clínica, porque aunque no le pongamos estos nombres, ya sí que hay en la literatura científica estudios que nos dicen cada componente, el peso que tiene la fórmula, cada variable dentro del componente, el peso que tiene la fórmula. Y animo un poco, pues, a integrar todo, que probablemente ni la técnica, ni el test, ni la reacción individual tenga un peso o tenga un protagonismo individual. Por hacer una segmentación práctica de la evaluación clínica en fisioterapia, a mí me gusta diferenciar entre la entrevista clínica, muy semiestructurada para rentabilizar el tiempo, la verificación clínica, que de alguna forma vamos exclusivamente, no a hacer toda la batería de test que conocemos, sino exclusivamente a identificar esa capacidad, determinar ese umbral de lo que queremos cambiar. Y sobre todo, por diferenciar en cuanto al tiempo el acuerdo clínico, la alianza que se hace justo antes de iniciar el proceso de tratamiento, y que esto probablemente tenga un peso definitivo, ¿vale?, no solo en el resultado, sino también en la confianza dentro de todo el enfoque clinimétrico. Bien, la medida de resultado informada por el paciente las conocemos como los cuestionarios, las escalas. Verdaderamente siguen siendo la mejor forma de detectar la eficacia y la calidad en la atención médico-sanitaria. Asiste a la toma de decisiones y sobre todo permite evaluar la severidad de signos clínicos. Sin embargo, no sirve para determinadas capacidades. Habría que ir a determinar esos umbrales específicos. Pero no podemos, aunque queramos desarrollar muchos
medidas objetivas, no podemos vivir de espalda a estos cuestionarios o a estas medidas autoinformadas, porque explican muy bien la varianza de lo que pasa, es la interpretación subjetiva del paciente y explica toda la varianza de la ecuación. Sin embargo, medidas muy objetivas, muy precisas, probablemente nos van a dar pequeñas ventanas que a lo mejor son imprescindibles. Entonces, mi propuesta es no estar de espalda a los cuestionarios, implementarlos en la práctica clínica y, sobre todo, ver parte del enfoque clinimétrico dotado de algunos cuestionarios, cómo llega a converger en esta propuesta que haremos al final de la presentación, que son los índices ambulatorios. Los índices ambulatorios es algo que ya existe en investigación, que ya se habla de ello como ese índice que podemos trasladar o transferir desde la investigación epidemiológica, desde la clínica y desde incluso la preclínica, a la práctica diaria para no llevarnos los artículos, ¿vale? Para justamente tener esos indicadores o esos biomarcadores de toma de decisiones en la práctica clínica diaria. Había preparado aquí una pequeña tabla de los cuestionarios informados más frecuentes, pero tal vez destacar pues, la diferencia entre el screening, ¿vale? Donde verdaderamente hay aspectos que son novedosos en fisioterapia, pero que no se nos debe olvidar que estamos haciendo un triaje, estamos haciendo un screening para coordinarnos dentro de invertir derivar lo antes posible, en el menor tiempo posible, identificar posibles fracasos en ese acuerdo clínico. Y destacar pues, cómo algunos cuestionarios han sido ya desarrollados pensando en el paciente a partir de paneles de expertos, pero pensando en la función. Y probablemente, a lo mejor, yo particularmente creo que hemos perdido mucho tiempo en donde el dolor ha sido nuestra variable principal de resultado. Creo que es la función, sobre todo en los crónicos, porque el dolor es un gran aliado en los agudos, pero sobre todo en los crónicos es la función la que debe dirigir el tratamiento. Por tanto, yo recomiendo el uso de herramientas funcionales, ¿vale? En este caso las herramientas funcionales desarrolladas en Australia por Philippe Gabel, que están validadas al español, donde ya se construyeron pensando en el clínico, que verdaderamente fuera una puntuación exclusiva y por tanto se quedaran solo 25 ítems para que no hubiera que hacer ningún cálculo ni ninguna contraprestación por parte del uso de los cuestionarios. El error es conocido y es muy bajo, ¿vale? Y nos permite este tipo de cuestionario tomar decisiones sobre índices funcionales regionales, miembros inferiores, miembros superiores, ¿vale? Y nosotros, después de algunos de los trabajos que hacemos comunitarios, donde hemos validado muchísimos instrumentos, este es el único instrumento que nos hemos quedado de alguna forma para hacer un seguimiento en el clínico real. Y muchos de esos fisioterapeutas están aquí hoy. ¿Dónde podemos localizar otros post generales y específicos? Pues aquí recomendaba algunas bases de datos que se están dedicando a alguna forma a tener resumida, pues como el Instituto de Rehabilitación de Chicago, todos los instrumentos de medidas con sus características psicométricas, o un movimiento de una ciber o una red nacional como es BiblioPro, que lo está haciendo a nivel nacional. Y concretamente nosotros estamos intentando también tipificar pues, los 50 cuestionarios más aplicables en fisioterapia junto con los 30 test más aplicables en fisioterapia que sean de fácil uso, de dominio público y que no haya que de alguna forma hacer una gran instrucción más allá de ir muy al grano de lo que necesitamos. Bien, ¿cómo converge todo este mundo del enfoque clinimétrico y los cuestionarios con medidas de resultado objetivas? Se le ha diferenciado entre las unimodales y las multimodales. El diagnóstico multimodal en ingeniería biomédica es cuando miramos varias ventanitas de estas muy precisas a la vez, pero que explican muy poca varianza. Es cierto que la evolución de los registros de movimiento humano han variado mucho y creo que esto es conocido por todos, pero para mí la gran diferencia tal vez sería que si en la última década hemos invertido mucho en tener muchos datos a través de los dispositivos y a través de grandes precisiones, probablemente en la década en la que estamos ahora estamos intentando automatizar los registros para simplemente poner un algoritmo, o sea, un punto de corte, ¿vale? Para decir si funciona o no funciona, y todo lo demás verdaderamente es para desarrollar, para decidir los contenidos. Por eso creo que es muy interesante pues, que en la toma de decisiones siempre se cuente con los expertos para decidir qué parámetro o qué único parámetro es el que hace falta en ese momento para ese paciente y no tener muchos datos a la vez. En este sentido intentamos parametrizar con sensores inerciales, sensores inerciales son unos pequeños cajitas que incorporan acelerómetros tridimensionales
giroscopios tridimensionales y magnetrómetros tridimensionales, y de alguna forma durante los 10 últimos años hemos estado desarrollando un intento de describir lo que sería este cinegrama o esa interpretación de la onda para de alguna forma tener nuestros registros o nuestra forma de cuantificar niveles de severidad en los pacientes. Lo hemos aplicado sobre todo en pacientes con ictus y también en pacientes en personas mayores, muy orientados a la prevención secundaria en fragilidad. Siempre con un mismo fin, que ha sido pues sumar, ¿vale? Digamos, sumar detectores o variables nuevas que aporten algo más de lo que ya conocemos. Dentro de las medidas informadas, pues tal vez la arquitectura muscular también nos ha aportado pues alguna información para poder discriminar entre grupos de pacientes. Así como algunas técnicas más orientadas al procesamiento de imagen, como la sonarostomografía o la cross-correlación de imágenes ecográficas, ¿no? Esto ha salido el vídeo, no ha salido bien. Aquí quería presentaros cómo, haciendo una cross-correlación de imagen, hemos conseguido rastrear... no ha salido el vídeo bien. Hemos conseguido rastrear determinados espacios en la fascia y demostrar por primera vez en vivo la conectividad entre la pelvis y la fascia del gemelo o el movimiento cervical y la fascia del gemelo. Con lo que muchas de las hipótesis que hemos estado barajando durante la falta de conectividad o la verdadera presencia de conectividad a partir de estudios en cadáver, pues ya tenemos pruebas en vivo para justamente conocer que esa conectividad existe con un método que en este caso en el movimiento de la fascia nos ha permitido demostrar esa conexión, pero que ahora ya lo estamos trabajando en todo tipo de tejidos blandos y nos está dando un enfoque muy diferente a cómo abordar las valoraciones y las intervenciones sobre los tejidos blandos, tanto en nervios como en fascia, como en la conexión entre planos. En los multimodales destacar algunos estudios, aquí con cariño pues llamamos a este tipo de prueba el handcheck, donde integramos los guantes con cinemática o sensores inerciales con la electromiografía para describir patrones funcionales de tipos de agarre en la mano. O este experimento que lo llamamos el foot check, donde describimos patrones funcionales en gestos muy concretos que nos interesan dentro del ciclo de la marcha, como es la dorsiflexión del pie. O aspectos muy relacionados con la fatiga y nuevos indicadores sobre capacidades muy concretas. Aquí comparamos pues, dos tipos de cirugías muy largas para identificar la fatiga con la electromiografía y analizando los aspectos de frecuencia. Y tal vez uno de los aspectos más interesantes en cuanto a lo multimodal haya sido el integrar el procesamiento de imagen que hemos visto antes con el procesamiento de la cinemática colocando un magnetómetro, un sensor en el traductor del ecógrafo y poder hacer un seguimiento sin poner sensores en la piel del verdadero movimiento que podíamos rastrear en arquitectura tanto muscular como en desplazamiento de superficies óseas sin utilizar ningún tipo de sensor externo. Esto lo hemos extrapolado también al movimiento de la escápula, está bajo revisión, pero tal vez sería, no sé si el vídeo ha saltado, ¿se puede dar al vídeo? Tal vez estamos ante una nueva fase para nosotros de abandonar todo este tipo de sensores por no invadir al paciente y por no tener un ambiente real, ¿no? Aunque hemos aprendido muchísimo sobre la cinemática para identificar nuevos biomarcadores y es el estudio con cámaras de bajo coste, lo que nos está permitiendo con la misma procesamiento de imagen, de hacer una cross-correlación de imagen y mapear ambientes normales, pues estamos consiguiendo los mismos parámetros de cinemática y los mismos parámetros de desplazamientos tridimensionales, velocidades angulares, velocidades lineales, aceleraciones, que nos dan una cantidad de información brutal, tanto para la evaluación como para la reevaluación después del tratamiento.
Aquí os traía un vídeo de una de las cosas que creo que a mí particularmente me han hecho reflexionar mucho sobre mucho de las cosas que creíamos en el tratamiento de los tejidos blandos, donde, bueno, aquí aparece... Uy, perdón. Básicamente, en este vídeo vemos la determinación de dos rangos de interés, ¿vale? Y medimos el deslizamiento de dos planos a tiempo real durante una inspiración profunda, el reflejo de movimiento que hay en el gemelo. Esto nos ha permitido proyectar nuevas hipótesis sobre el potencial que tiene el procesamiento de imágenes para movimientos que hasta ahora creíamos que tenían otro tipo de fundamento. El último vídeo que quería presentaros es pues, la detección automática en vivo durante la punción seca. Nos está permitiendo identificar a tiempo real el tamaño del espasmo, tanto en el thickness, que sería el ancho del músculo, como en el ángulo de penetración durante el momento de la punción. Todo este tipo de instrumentos nos está permitiendo de alguna forma replantearnos muchas de las capacidades, respuestas y sobre todo sobre qué estamos cambiando cosas, ¿no? Tanto en neurodinamia, en terapia miofacial, terapia de tejidos blandos. Bueno, y por último, ya para terminar, la relevancia del movimiento humano como principal biomarcador. Es cierto que ya en los ensayos clínicos se está incorporando estos biomarcadores que los fisioterapeutas tenemos mucho que aportar y nos están llamando los propios geriatras, psiquiatras y son los propios especialistas en grandes estudios epidemiológicos los que nos están llamando porque ya los principales predictores en estudios de cohortes muy importantes, los principales predictores de morbilidad, incluso de mortalidad, están asociados con variables finalistas, variables relacionadas con el movimiento, sobre todo con parámetros muy concretos de la marcha. Y es ahí donde podemos, de alguna forma, con un tipo de análisis que nos permite evaluar hasta 1000 variables, pero nos quedamos con aquellas que contribuyen mucho en lo que queremos analizar, estamos creando variables nuevas, ¿no?, que vienen a sumar sobre la velocidad de la marcha, que probablemente sea el principal predictor de morbilidad ahora mismo. Estamos sumándole nuevas variables que vienen no del mundo de la magnitud del tiempo, sino de las magnitudes relacionadas con el análisis espectral de las señales, sobre todo con los cambios de frecuencia, los armónicos, otro tipo de análisis que nos está permitiendo descubrir muchísimo en el movimiento de lo que somos expertos y tenemos que exportar todo ese potencial a estudios epidemiológicos porque probablemente no solo van a tener un valor en primaria y promoción de la salud, sino también en prevención secundaria, ¿no? Y además lo podemos hacer de forma automatizada con cámaras pues, que no tienen un coste mayor de 15 euros. Bien, pues los índices ambulatorios recogen de alguna forma los resultados de variables del laboratorio, variables de ensayos clínicos y características psicométricas, conociendo el error o la precisión, la fiabilidad, la validez sobre todo discriminante o interna y externa también, la sensibilidad al cambio y esa discriminación sobre niveles de severidad o distintos subgrupos o subtipos en un ambiente biopsicosocial. Estos índices nos gusta implementarlos en las tecnologías de la comunicación y ponerlos al servicio de, sobre todo, el clínico que tiene poco tiempo, para que sean las páginas web o los propios dispositivos las que clasifiquen a este tipo de personas utilizando solo esos índices. Hemos tenido alguna experiencia con sistemas de inteligencia artificial, sistemas expertos que cargándole ya información de componentes biológicos y psicométricos producen este tipo de respuestas, ¿no? Por último, el mensaje para casa sería incorporar a la práctica clínica en fisioterapia solo las medidas, ya sean cuestionarios, test o índices construidos a partir de estadística avanzada, que ayuden a la toma de decisiones del fisio y del paciente. Bueno, y como no puede ser de otra manera, gran parte de todos estos trabajos se han hecho por el desarrollo de una línea de investigación muy relacionada un poco con la autocrítica, porque hemos ido pasando desde el propio tratamiento a evaluaciones y ahora estamos de alguna forma intentando hacer investigación translacional en fisioterapia y exportar muchos predictores del movimiento a otras especialidades clínicas. Muchas gracias.